Ya, buenas tardes. Bueno, comenzando con la segunda etapa de esta sesión de métodos numéricos, tengo el agrado de presentar a mi colega y amigo, ex compañero de doctorado de la Universidad de Concepción, Abner Poz, actualmente académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Él nos va a hablar acerca de an adaptive stabilized finite element method for Stoke-Darcy couplet problem. Ok, Abner. Ok. Bueno, muchas gracias, Héctor, por recibir este trabajo y permitirme participar en esta sesión invitada. Este trabajo, lo voy a contar hoy día, es parte de la tesis de Magíster en Matemática Aplicada de Eduardo Davino, ¿ya? Del magíster que tenemos acá en la UCSC. Él defendió su tesis en abril y también cuenta con la colaboración de Rodolfo Araya y Cristian Cárcamo de la UDEC. Entonces, este es como un resumen de lo que les voy a conversar el día de hoy. El problema acoplado, una formulación variacional para este problema acoplado, el método estabilizado que estamos proponiendo. Aquí vamos a ver que el problema está bien planteado, la convergencia y el estimador de error asociado a este método que estamos proponiendo, ¿ya? Finalmente revisamos la performance de este esquema adaptativo a través de 3 casos test. Entonces, el problema acoplado de la ecuación de Stokes con Darcy modela el flujo de un fluido que pasa de un medio libre a un medio poroso, ¿ya? Este fenómeno aparece en la naturaleza, por ejemplo, cuando aguas superficiales penetran la superficie de la corteza terrestre, ¿ya? Este problema es de suma importancia en hidrología, donde se quiere estudiar la propagación de los contaminantes por ejemplo, pueden ser fertilizantes, pesticidas, vertederos de basura, residuos industriales a los acuíferos, ¿ya? También de este acoplamiento también hay de interés, por ejemplo, en biología, cuando se estudian los procesos de filtración de sangre a través de las paredes de la arteria, ¿ya? Esta pared de vasos sanguíneos se puede ver como un medio poroso, ¿ya? Y una de tantas aplicaciones también está en el diseño y fabricación de diferentes tipos de filtros, ¿ya? Aquí estos filtros uno lo puede ver como un medio poroso, ¿ya? Entonces, matemáticamente vamos a considerar un dominio omega con frontera Lipschitz, ¿ya? Que va a estar dividido en el medio libre, que lo vamos a llamar omega S, y el medio poroso, que lo vamos a llamar omega D, ¿ya? En la frontera de omega S tenemos una frontera, perdón, en la frontera del dominio omega S tenemos una frontera gamma S, ¿ya? Que puede ser esta, y de ahí vamos a tener una condición de tipo Dirichlet homogénea, y en Darcy vamos a tener fronteras Dirichlet y Neumann. En Dirichlet vamos a tener una condición para la presión, Dirichlet homogéneo, y aquí vamos a tener para la velocidad, vamos a tener una condición tipo componente normal igual 0, ¿ya? En la intersección de ambos dominios es lo que vamos a llamar la interfase, que le vamos a llamar gamma. Entonces, el problema acoplado de Stokes-Darcy consiste en hallar una velocidad U, que cuando estamos en el medio libre le vamos a llamar US, y cuando estamos en el medio poroso le llamamos UD. Lo mismo en el caso de la presión, ¿ya? Lo mismo en el caso de la presión. Y las primeras 3 ecuaciones, bueno, son las ecuaciones de Stokes, y las últimas 4 son las ecuaciones de Darcy, ¿ya? Aquí sigma es el tensor de esfuerzo, el epsilon el tensor de deformación, nu es la viscosidad del medio libre, y kappa es la permeabilidad en el medio poroso, ¿ya? Suponemos que aquí los datos F y G están en L2, ¿ya? Para que el problema esté totalmente completo, faltan condiciones sobre la interfase, ¿ya? Entonces usamos las condiciones que son utilizadas mayoritariamente, no son las únicas, pero son las que estamos utilizando en este trabajo, que es la conservación de la masa, el equilibrio de las fuerzas normales y las condiciones de Weber-Joseph-Safran, ¿ya? Entonces, para la formulación variacional necesitamos espacios de Hilbert, ¿ya? Entonces, la velocidad en Stokes la buscamos en H1, con traza nula en la frontera gamma S. En Darcy buscamos las soluciones en la velocidad en L2, ¿ya? Entonces HD es L2,
y las presiones en Stokes son en L2, pero ahora en Darcy las presiones están en H1, porque tiene una traza nula en la frontera, en esta frontera, ¿ya? Entonces definimos los espacios productos que aparecen acá abajo, ¿ya? Entonces, una formulación variacional para este problema, ya es conocida, es la que tenemos acá, ¿ya? Entonces, por simplicidad, simplemente escribo esta formulación variacional, que es esta forma bilineal igual a este funcional, ¿ya? Donde la forma bilineal está definida aquí, y este es el funcional. ¿Ya? Sume todas las ecuaciones y lo escribo de esta forma que es más condensada, ¿ya? Estos términos que están acá salen en forma tradicional de hacer integración por parte. Las condiciones sobre la interfase vienen de proyectar las velocidades en su parte normal y su parte tangencial, y ahí se agregan las condiciones sobre la interfase, las tres condiciones que tenemos sobre la interfase, ¿ya? Eso salió en un artículo de Leighton y Jotop, las referencias las tengo al final, de un paper del 2012, no me equivoco, y además aquí a esta formulación variacional le estamos agregando una condición aumentada que está acá, que viene de la ecuación de Darcy. Por lo tanto, es una modificación a la formulación variacional tradicional, ¿ya? Entonces, se puede probar aplicando la teoría de Babus-Cabresi, escribiéndola como un problema de punto silla, y que esta satisface la hipótesis de Babus-Cabresi, y este problema tiene solución única, ¿ya? Entonces, para la convergencia del método estabilizado que vamos a presentar, vamos a considerar estas normas que son naturales, ¿ya? Como buscamos las velocidades en H1, tenemos norma H1, para la presión tenemos norma L2, en Darcy norma L2 para la velocidad, y seminorma tomamos aquí para el caso de las presiones. Entonces, tenemos el resultado de existencia de unicidad, y tenemos la dependencia continua de los datos, ¿ya? Eso es clásico, ya está hecho por otro autor, ¿ya? Para presentar el método estabilizado, entonces consideramos una partición de los dos dominios, que le vamos a llamar tau HS y tau HD, ¿ya? Son dos triangulaciones que son regulares, pero en la interfase le pedimos que las caras, en el caso de que la malla sea en 3D, que las caras coincidan en la interfase, ¿ya? Para el estimador de error a posteriori, consideramos el conjunto de lados, ¿ya? En el dominio omega S, ¿ya? Y esto está dividido en los lados interiores, los lados que están en la frontera de Dirichlet y los que están en la interfaz. De forma análoga tenemos el conjunto de lados para para la partición en omega D, que son los interiores, los que están en la frontera Neumann, la frontera Dirichlet y la interfaz. Para nuestro método estabilizado vamos a considerar funciones que son continuas para todas las funciones, para todas las variables que andamos buscando, son continuas y son polinomios de grado k, ¿ya? Entonces buscamos soluciones pk para cada una de las componentes, ¿ya? Entonces este es nuestro método estabilizado que vamos a proponer. Nuestro método estabilizado es el que está acá, donde esta forma bilineal estabilizada se define de la siguiente forma. Esto es lo que ya habíamos escrito antes, ¿ya? Recuerden que tenemos la formulación variacional tradicional, que ya está aumentada por la ecuación de Darcy. Entonces lo que nosotros hicimos fue agregarle la estabilización para la parte que faltaba, que era la parte de Stokes. Entonces aquí le agregamos la ecuación de Stokes. Esta es la ecuación de Stokes, que es igual a F, por lo tanto en el lado derecho este funcional que está acá va a tener una parte equivalente, donde va a tener el dato F, ¿ya? Y aquí aparecen estos términos dip-dip, ¿ya? Estos dip-dip, en la práctica, los métodos estabilizados muestran que si estos esquemas tienen nuestros términos dip-dip, en algunos casos los resultados son mejores. Por ejemplo, cuando hay capas límites, las capas límites influidas las capturas de mejor forma cuando están estos términos dip-dip, ¿ya? En una primera iteración el análisis se hizo sin considerar estos términos dip-dip, de hecho el análisis no cambia en nada, pero para tener un mejor resultado numérico agregamos estos términos dip-dip. Por lo tanto, estos teta, este teta y este lambda lo podríamos considerar como C, ¿ya? El análisis sigue siendo válido, ¿ya? Entonces, este es el lado derecho, entonces el mismo funcional que teníamos la formulación variacional, y tenemos el lado derecho correspondiente a esta estabilización, y la divergencia de U es 0, por lo tanto no hay nada en el lado derecho, pero aquí en Darcy sí teníamos que la divergencia de UHD era G, por lo tanto tenemos este término que está acá, ¿ya? El beta tiene que ser positivo, y vive aquí, y esta constante satisface esta condición inversa, ¿ya?
Es conocido, pero todo más o menos es conocido, que espacios de aproximación del mismo orden, en este caso PK-PK, sabemos que esta forma bilineal no satisface la condición INSUP, ¿ya? De hecho se llaman espacios que no son estables, ¿ya? Pero desde hace tiempo, en este paper de Franca y Stenberg, ellos probaron que se tiene lo que se llama una condición INSUP débil, es decir, no se tiene lo tradicional porque aparece este término que está acá, ¿ya? Entonces, gracias a esta condición vamos a poder probar, o se puede probar, que el método estabilizado está bien propuesto. De hecho, se tiene este lema que me da una condición INSUP para la forma bilineal estabilizada, ¿ya? Para eso vamos a definir una triple norma, que es diferente a la norma doble. Ya, esto es un artificio que estamos usando, que es diferente a la norma doble. La única diferencia entre la norma doble y la norma triple es que la norma triple tiene este término, ¿ya? Pero para la convergencia no va a ser ningún problema, porque si se fijan, como tiene solamente este término, la norma doble es más chica que la triple norma, ¿ya? Entonces, con esta triple norma se puede probar esta condición INSUP, ¿ya? Los argumentos son usando el lema anterior y algunos argumentos de trabajos anteriores que hemos tenido, ¿ya? Entonces, gracias a tener esta INSUP, esta forma bilineal estabilizada satisface esta condición INSUP, entonces tenemos garantizada la existencia de unicidad de solución de la formulación estabilizada, por lo tanto el problema está bien planteado, ¿ya? Para el análisis de convergencia, bueno, usamos operadores de interpolación clásicos, usamos regularidad adicional, como buscamos soluciones en H1, le pedimos ahora que estén en H2. En H2 podemos definir el operador de interpolación de Lagrange. Para las presiones las buscamos en L2, le pedimos un poquito más, le pedimos H1, entonces ahí podemos usar Clemón. Y en el caso de Darcy es al revés, como la velocidad la buscamos en L2, entonces suponemos que está en H1, por lo menos está en H1, y ahí usamos Clemón para la velocidad, y usamos Lagrange, como las presiones las buscamos en H1, entonces bueno, le pedimos un poquito más, le pedimos H2, y buscamos presiones para el error de interpolación, usamos aquí Lagrange, ¿ya? Entonces, este es el resultado principal. Si tenemos UP, solución de la formulación variacional, y UHPH, la solución de nuestro problema, nuestro método estabilizado que estamos proponiendo, entonces tenemos que la solución converge la solución de la formulación variacional con un orden óptimo, con el orden HK, ¿ya? Una idea de la demostración está acá. Vamos a definir eta como los errores de interpolación, ¿ya? La solución exacta menos lo interpolado para cada uno de ellos. Todo lo que tenga eta son los errores de interpolación. Y el EHU o EHP son la porción del error en los espacios discretos. Dicho de otra forma, en la solución aproximada menos el interpolante, ¿ya? Entonces, la demostración se basa en la siguiente idea. Entonces, partimos evaluando la forma bilineal B en esta porción del error en los espacios discretos, ¿ya? Entonces le restamos y sumamos la solución exacta, la UH la U y la P, ¿ya? Y tenemos ortogonalidad del error. Se puede probar que tenemos ortogonalidad del error, por lo tanto esto no influye, ¿ya? Por lo tanto aquí simplemente quedan los errores de interpolación. Por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es acotar esta forma bilineal. Después lo vamos a unir con la condición INSUP, ¿ya? Entonces, si usamos Cauchy-Schwarz y arreglamos algunos términos, tenemos que esta forma bilineal estabilizada, evaluada aquí, está acotada por estas dos llaves, elevado a un medio, ¿cierto? Entonces, si se fijan bien, los primeros términos son errores de interpolación. Errores de interpolación, todo es errores de interpolación. Por lo tanto, uno obtiene lo que uno quiere, los órdenes que uno quiere. Es más o menos fácil de ver. Aquí simplemente aplicar los órdenes los errores de interpolación. Estos términos que están sobre la frontera requieren algunas cuénticas diferentes, pero bueno, sale simplemente usando la regularidad de la malla y algunos teoremas de traza local, ¿ya? Lo mismo aquí, desarrollando un poquito estos términos, se tiene lo que estoy resumiendo acá, el orden, como está todo al cuadrado, entonces queda h elevado a 2k por esta expresión que está, ¿ya? Para la segunda llave, lo que yo quiero, y ese fue el motivo por el cual aparece la triple norma aquí, quiero que esto está acotado por la triple norma, bueno, usando argumentos similares pero a nivel discreto, es decir, ahora usamos desigualdad inversa, Poincaré, regularidad de la malla, nuevamente un teorema de traza local,
podemos acotar la segunda llave por esta triple norma, ¿ya? Con eso hemos logrado que la forma bilineal estabilizada, evaluada aquí, está acotada por el orden HK que queremos, por esta triple norma, ¿ya? Entonces ahora vamos a juntar las cosas para tener la convergencia, ¿ya? Entonces, como mencionábamos anteriormente, la norma doble es más chica que la triple norma, y aquí tenemos, a nivel discreto, tenemos una condición in sub, ¿ya? Y esto ya está acotado por esta expresión que está acá, entonces tenemos que la porción del error en los espacios discretos está acotada por la potencia HK por este factor que está acá, ¿ya? Ahora, lo mismo se hace para los errores de interpolación, pero eso es bien simple, ¿ya? Es bien simple de ver, y por lo tanto tenemos HK y HK, ¿ya? Para la convergencia se finaliza como se hace habitualmente, entonces el error de elementos finitos se le resta y se le suma los operadores de interpolación. Esto ya está acotado por HK, esto también está acotado por HK, y tenemos el resultado principal, es decir, la convergencia del método estabilizado, ¿ya? Para el estimador de error a posteriori simplemente se lo muestro. Aquí es bien clásico, es bien largo porque hay bastantes términos, pero bueno, aquí se propone un estimador de error de tipo residual, entonces todos son residuos, es decir, aquí el residuo volumétrico de la ecuación de Stokes, aquí están los residuos sobre los lados, ¿ya? Para los lados interiores, ¿ya? Noten que como buscamos presiones que son continuas, aquí simplemente esto significa el salto, ¿ya? Entonces simplemente queda el salto de las derivadas normales de la U, ¿ya? Acá en la interfase tenemos el residuo del equilibrio de las fuerzas normales, el residuo de la condición de Weber-Joseph-Sassmann, y los residuos de la conservación de la masa, ¿ya? Y también se tienen para la ecuación de Darcy el residuo volumétrico, el término con divergencia, ¿ya? Y para las fronteras tenemos los residuos sobre las componentes normales, ¿ya? Con esto podemos construir este estimador de error, está separado en la parte de Stokes y de Darcy, ¿ya? Estos son los indicadores del error, ¿ya? Locales, ¿ya? Y tenemos el resultado de confiabilidad, ¿ya? Entonces tenemos que el error está acotado por el estimador, ¿ya? Entonces aquí vuelvo un poquito a lo que habíamos mencionado al principio, que el método estabilizado que estamos proponiendo acá tiene términos dip-dip, ¿ya? Entonces, a raíz que tenemos el término dip-dip, especialmente la parte de Stokes, aparece en este término que está acá, ¿ya? Este término se puede ver que si este tiene orden K, este término que está acá tiene orden 2K, por lo tanto en la práctica simplemente calculamos, hacemos adaptación con este eta, porque la práctica es un orden doble con respecto a este eta, ¿ya? Si no queremos que aparezca este término, este es el pago que tenemos por considerar los términos dip-dip. Si no queremos que aparezca esto, bueno, en el análisis podemos tomar θ igual 0 y desaparece este término que aparece acá, que es un término de mayor orden con respecto al eta, ¿ya? Para la eficiencia se tiene lo tradicional, se tiene que los indicadores para Stokes y Darcy está acotado por los errores locales, ¿ya? ¿Ya? Finalizó mostrando los ejemplos numéricos. Ya definimos los índices de efectividad como se define en forma tradicional, el estimador partido por el error. Entonces, el primer ejemplo es una solución es una solución analítica con F y G son soluciones, son datos, de modo que las soluciones están acá. Omega es el cuadrado unitario, la condición Wien-Joseph-Sassmann, el alfa vale 1, y aquí trabajamos con viscosidad 1 y 10 elevado a la menos 2. Ya el kill kappa, la permeabilidad es 1. ¿Ya? Y aquí trabajamos con P1 o P2. ¿Ya? Recuerden que estamos aproximando todo en pK. Esta es la configuración. A la izquierda tenemos Stokes, a la derecha tenemos Darcy y las diferentes fronteras. Entonces tenemos lo que se espera. Cuando estamos en K1 tenemos el orden esperado, orden 1, los índices de efectividad se mantienen acotados en 1, esto es cuando el nu vale 1, ¿ya? Y cuando K vale 2 también tenemos el orden esperado casi cercano a 2 y se mantiene acotado el índice de efectividad, ¿ya? Lo mismo ocurre ahora cuando el nu vale 10 elevado a la menos 2, cuando el K vale 1 tenemos el orden cercano a 1, y cuando
K vale 2 tenemos el orden cuadrático que se espera, los índices de efectividad también se mantienen acotados y cercanos a 1. ¿Ya? Aquí podemos ver las diferentes soluciones que andamos aproximando, y también se tienen los órdenes esperados. De hecho, se tienen órdenes un poquito mejor de lo esperado, pero tampoco es algo que se espera. Por ejemplo, en las presiones, es típico que la presión, como la estamos aproximando, es típico que la presión buscamos orden H, pero los métodos estabilizados en el caso P1 siempre sostienen un orden mayor. Aquí lo teórico es H, aquí tenemos 1.8. Eso es lo estándar que aparece en estos métodos estabilizados. ¿Ya? Se tienen los mismos órdenes para cada una de las soluciones que andamos buscando. En el caso de nu igual 10 elevado a la menos 2. Ambos son en el caso P1. ¿Ya? En el caso P2 también se tienen los órdenes que se esperan, orden cuadrático para la norma H1 de la velocidad en Stokes y la norma L2 de la velocidad en Darcy, y en Stokes tenemos el orden doble que también se espera, ¿cierto? O el orden más que se espera, que tenemos el orden aquí cúbico. ¿Ya? Y aquí las presiones ambas son orden h cuadrado en el caso que estamos buscando P2. ¿Ya? Lo mismo ocurre aquí en el caso de 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? El segundo caso que les propongo, que les muestro aquí, está basado en una revista en química, ¿ya? Donde ellos proponen un caso test. Nosotros adaptamos el caso test, por lo tanto aquí no tenemos solución analítica, ¿ya? Ahí están los datos, ¿ya? La configuración es la que está acá, ¿ya? Entonces arriba tenemos Stokes, abajo tenemos Darcy, aquí tenemos una entrada, ¿ya? Aquí tenemos una salida libre, acá abajo hay una condición sobre la presión en el dominio Darcy, aquí está, obviamente aquí está la interfase, y aquí están las condiciones componente normal igual 0. ¿Ya? Entonces, como no tenemos solución analítica aquí, consideramos una solución de referencia, es decir, consideramos una malla súper fina, y esa va a ser nuestra solución de comparación. ¿Ya? Aquí vemos cómo adapta nuestro esquema. Esta es la malla inicial arriba, y acá abajo tenemos la malla adaptada. Noten que refina donde uno espera, ¿cierto? En las entradas, en estos ángulos reentrantes, ¿cierto? Que están en la interfaz, ¿cierto? Y en la salida. ¿Ya? Aquí tenemos los isovalores de la presión, arriba es la malla adaptada, abajo es la solución de referencia. Noten que efectivamente aquí debería refinar, ¿ya? Entonces el esquema está adaptando bien, ¿ya? Esto es la norma de la velocidad, ¿ya? En el caso K igual 1. Nuevamente arriba la solución adaptada y abajo la solución de referencia, ¿ya? Y la última solución, el último caso test, es una solución con solución analítica, en el caso 3 dimensiones, ¿ya? Esta es la configuración, a la izquierda es Stokes, a la derecha es Darcy, esta es la diferente frontera, ¿ya? Y aquí simplemente hicimos K igual 1, debido a que aquí el costo de computación es mayor, y se obtiene obviamente el orden que nosotros queremos, y los índices de efectividad se mantienen acotados como uno lo espera, ¿ya? También tenemos los órdenes de convergencia para cada una de las incógnitas que andamos buscando, que queremos aproximar, ¿ya? Aquí tenemos los isovalores de la presión. En el caso de Darcy, aquí tenemos la presión, ¿ya? Acá abajo está la exacta, vemos que son bien similares. Acá al lado tenemos la velocidad, acá abajo tenemos la velocidad exacta, todo para el caso de Darcy. Y aquí está el análogo en Stokes, es decir, aquí tenemos la presión de Stokes, aquí tenemos la presión exacta, aquí tenemos la norma de la velocidad, ¿ya? Perdón, la magnitud de la velocidad exacta, y aquí tenemos la solución aproximada, ¿ya? En resumen, introducimos un nuevo método estabilizado para el problema acoplado de Stokes con Darcy. Probamos que el método está bien propuesto y tiene orden de convergencia el teórico, ¿ya? Óptimo, ¿ya? Esta nueva formulación permite el uso de igual órdenes de interpolación para todas las variables que queremos aproximar, ¿ya? Introducimos también un estimador de error de tipo residual para esta formulación estabilizada. Numéricamente vimos que se obtienen los resultados que probamos teóricamente, ¿ya?
Y además vimos que el esquema adapta donde andamos, donde queríamos que, donde debe adaptar el esquema, ¿ya? Estas son las referencias. Este es un trabajo anterior donde sacamos algunas ideas para la condición INSUB. Este fue el paper donde empezaron a definir condiciones sobre la interfase, ¿ya? Este libro clásico donde están las propiedades de interpolación. Aquí está este paper de Frank y Stenberg, aparece en la condición INSUB débil, ¿ya? Este fue el paper de la revista en Química, donde sacamos el segundo test, el test de referencia, donde no hay solución analítica. En este paper de Leighton, Jotop y colaboradores, es donde aparece por primera vez la formulación variacional para este problema acoplado, ¿ya? Y aquí estos autores, ellos siguieron con la formulación aumentada, no nos estabilizaron como lo hicieron nosotros, y ellos propusieron un método mixto, ¿ya? Que hay otra idea de cómo enfrentar, entre muchas otras, ¿cierto?, de enfrentar este problema, ¿ya? Le agradezco a todos por haberme escuchado, espero no haber provocado muchos bostezos. Muchas gracias. Estamos atentos. Bien. Aló, nos quedamos pegados, ¿no? Yo te escucho. Abner parece que se quedó pegado. No, te escucho bien. Ah, ya, no, es que. Bueno, gracias, Abner. ¿Alguna consulta? Eh, yo tengo una. Adelante. Hola, Abner. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola, bien. ¿Y tú? Ah, Oye, felicitaciones. ¿Me escuchas bien? yo por lo menos te escucho más o menos. Ya. ¿Y ahora? Ya, ahora sí, ahora sí. Sí. Oye, disculpa que ingresé tarde. Si estoy Ahí sí se escucha. fuera, al tiro te quería preguntar el análisis que realizaste. Yo escucho cortado. Hiciste un análisis para el momento. ¿Y ahora? Se te escucha cortado, Eduardo. Sí, no se te escucha bien. No sé si es tu micrófono. Sí, ahí ya estoy más cerca. Dale ahora. Ya, ahora sí, a ver. Te preguntaba si en tu exploración el análisis que realizaste lo hiciste en una dimensión para mejorar la elección del parámetro de estabilización en dos dimensiones. Disculpa porque entré más tarde, entonces no lo vi, si consideraste. ¿Me explico? Sí, bueno, los parámetros de estabilización aquí lo tomamos, eso bueno, es buena pregunta. Los parámetros de estabilización tomamos los que habitualmente tomamos para este tipo de estabilización, ¿ya? Ya, ¿Ya? Que de hecho en la práctica están tabulados, ¿ya? Sí, buena pregunta esa. Los beta y ya, los teta pero igual tuvimos que hacer algún poco de experimentación y ver con cuál funcionaban mejor. ajá. ¿Ya? Pero en la práctica estos términos están tabulados, ¿ya? ¿Ya? Ya. Y la otra pregunta que te iba a hacer, no sé si lo presentaste, como te digo, entre tarde. ¿Consideraste un problema teórico que es relevante demostrar la convergencia del método iterativo, ¿no? En tu trabajo. Es que aquí no hay método iterativo, a menos que, o sea, puede haber un método iterativo cuando tú quieres resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? ¿Ya? Pero habitualmente uno podría estar hablando de métodos iterativos, por ejemplo, cuando el problema fuera no lineal, cuando, por ejemplo, cuando uno le quisiera aplicar eh, un método de Newton, por ejemplo, si fuera Navier-Stokes acoplado con Darcy, ahí tiene más sentido un método iterativo, ¿ya? Ya, ya. Sí, 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 sí. Sí, me faltó entrar antes, disculpa y felicitaciones. Ok, gracias. Ok, gracias, Eduardo. ¿Alguien más tiene alguna consulta?
Ok. Bueno, agradecemos a Abner por su presentación. Gracias, señor Poza. Iván ahora. Iván Velázquez. No se te escucha, hombre. ¿No se escucha? Hola, hola. Se escucha bajito. ¿Y ahora? ¿Se Ahora oye? sí, ya. Comparte Sí. nomás. Ya. ¿Cómo está ahí? Bien, bien. Saludos por ahí. Veo gente conocida. ¿Qué más, Héctor? El anfitrión, po, hombre. Sí, sí. Ya, déjame compartir. Aquí está. Hoy se escucha otra voz detrás tuyo, ¿no? Sí, lo que pasa es que por allá están haciendo otra charla, pero se oye con mucha interferencia. No, se puede aguantar. Ya, sí, sorry. No te saques los audífonos, sí. Bo. Ya, sí, sí. Bueno, Ya, ok. procedemos. Ya, bueno, a continuación presento a don Iván Velázquez de la Universidad del SINU, Montería. Es un trabajo con mi colega David Mora. Él nos va a hablar acerca de AC1C0 Virtual Element Discretization Applied to the Transmission Evaluate Problem. Yes. Adelante, Iván. Ok, muchas gracias, Héctor, por la presentación y también quiero aprovechar la oportunidad por aceptar esta charla. Bueno, las gracias serían para el comité organizador y para el Congreso Triple X CONCA 2022. No digas Eh, ya hay que empezar con una talla ya, para ir suavizando la cosa. Bueno, listo. Como bien dijo Héctor, este es un trabajo realizado en coautoría con el profesor David Mora de la Universidad del Biobío. Y en este trabajo lo que hicimos fue estudiar un método de elementos virtuales puesto en mallas poligonales para el problema de valores propios de transmisión. Ok. Bueno, como es usual, primero vamos a presentar el problema continuo, es decir, el problema modelo. En él vamos a establecer una formulación variacional asociada al problema modelo, y como estamos hablando de un problema espectral, vamos a terminar esa parte del problema continuo con una caracterización del modelo. Posteriormente vamos a estudiar, a presentar el método de elementos virtuales que se implementó para este problema. Y luego vamos a verificar que efectivamente el método converge y que tiene óptimas tiene óptimas estimaciones del error. Y finalmente presentaré algunos resultados numéricos que validan la teoría desarrollada. Bueno, para empezar, el problema de valores propios de transmisión se describe como pueden ver aquí. Es un sistema de ecuaciones de segundo orden que consiste en encontrar estas dos incógnitas, W1, W2 en L2, de tal manera que la recta pertenece al espacio H2 y comparten esta información en la frontera. Usualmente uno entiende los problemas de valores propios de transmisión como cuando uno tiene dos dominios, digamos, hay algún acoplamiento en el borde compartido para dos dominios. Bueno, en este caso tenemos un solo dominio omega, y digamos que la palabra transmisión viene asociada a la información que se comparte en la frontera por las dos incógnitas principales. Bueno, como pueden ver, el objetivo es encontrar W1, W2 en L2 de tal manera que la recta esté en H2. Dado que se busca esta función en H2 y como pueden ver acá en las condiciones acá de frontera,
si uno hace la recta W1 menos W2, lo que tiene es que esa recta produce un 0 en la frontera. Esto permite introducir una nueva incógnita en el sistema de ecuaciones y lo que hace es que se puede reescribir este problema de segundo orden en un problema de cuarto orden, en el cual se siguen encontrando, o sea, la idea es buscar el valor propio kappa y en este caso la nueva incógnita U, que sería W1 menos W2. Entonces aquí omega será considerado como un dominio poligonal, claramente en R2, y n es un dato. N representa el índice de refracción. Para situaciones prácticas de cómputo, aquí vamos a solicitar n en W2, coma infinito. ¿Listo? Y n puede ser, bueno, n es, en este caso vamos a tomar n-1 estrictamente positivo. Realmente también se puede considerar que sea estrictamente negativo. ¿Listo? Bueno, entonces definiendo esta nueva variable u como la recta, ¿cierto? Lo que eso implica es que la nueva incógnita la vamos a buscar en H02. Y el sistema de ecuaciones, permítanme regresar, el sistema de ecuaciones que presenté aquí, que es un sistema de segundo orden, se puede reescribir como un problema de cuarto orden, ¿listo? Y la U, fíjense que cumple que es 0, tanto ella como su componente normal en la frontera. Bueno, aquí una pregunta natural sería, ¿será que puedo recuperar la W1 y la W2? Y la respuesta es sí. Pero en este caso, el objetivo principal nuestro en este trabajo es aproximar los valores propios aquí del kappa, que son los que representan mayor importancia en este problema. Entonces, uno puede testear aquí esta ecuación con una función en H02 e integrar por partes, y se obtiene esta formulación variacional, ¿cierto? Ahora, notemos algo. Las integrales, o los términos que están incluidos en estas integrales, permiten definir formas bilineales, pero en todas las ecuaciones, en la segunda integral, tercera y cuarta, segunda, tercera y cuarta aparece el parámetro kappa, pero en el último aparece kappa cuadrado. Entonces, este es un problema no lineal en la variable kappa. ¿Listo? Entonces, digamos que en la literatura de los problemas de valores propios de transmisión existen varias alternativas para linealizar esta ecuación que está aquí. En este trabajo, nosotros lo que hicimos fue proponer esta nueva incógnita, z igual el múltiplo escalar de la u con kappa cuadrado. ¿Listo? Entonces, al introducir esta nueva incógnita, uno puede linealizar este problema, porque reemplaza, digamos, kappa a la 4 que está aquí, uno mete un kappa cuadrado acá y reescribe, ¿cierto? U kappa cuadrado es el z. Y entonces, aquí quedaría kappa cuadrado, kappa cuadrado, kappa cuadrado. Y esta ecuación que está puesta aquí en L2, uno la puede testear con alguna función en L2 y lo que obtiene es esta integral que está aquí. Entonces, digamos que si testeamos esto con una función b en L2, tenemos que esta integral que estoy señalando aquí es igual a la última que está acá. Y esta surge al reemplazar la incógnita adicional en esta última integral que aparece aquí. Bueno, el lambda en este caso es menos kappa cuadrado, por eso aparece este menos acá. Por eso aparece este menos acá. Y como estas integrales aquí están positivas, al pasarla para el lado derecho, quedan menos kappa cuadrado. O sea, quedan con el menos kappa cuadrado. Factorizo el lambda y entonces tengo mi problema aquí de valores propios. El lado izquierdo es una forma sesquilineal, ¿cierto? Porque estoy llegando a los complejos, la cual va a ser elíptica en el espacio que voy a tratar. ¿Cuál es el espacio? H02 para la W, ¿cierto? Y L2 para la función test B. Y en él voy a definir esta norma. Ya sabemos que este término que está aquí es una norma equivalente a la usual en H2, donde D super 2 de W denota la matriz hessiana de la W.
Entonces, vamos a considerar este espacio de Hilbert, esta norma que está allí, la cual es una norma equivalente a la usual, y con ello vamos a caracterizar este problema que está aquí. Entonces uno puede reescribir esa formulación versional en una forma más compacta, ¿cierto? Permítanme regresar otra vez. Y entonces el lado izquierdo que está aquí lo vamos a definir como una forma bilineal desde el espacio producto H, es decir, desde H02 cruz L2, y el lado derecho, todo lo que está en el paréntesis grande aquí, una forma bilineal B, tal cual como está aquí, ¿ok? Y entonces el problema espectral se reescribe de esta manera. Bueno, en la teoría de los problemas espectrales es usual caracterizar el espectro de mi modelo a través del espectro de un operador de solución. ¿Qué es lo que uno hace? Uno cambia el lambda, u y z del lado derecho, o sea, las incógnitas, y pone una fuente. Es decir, pone un dato aquí, dependiendo cómo sea la B, si tiene, o sea, dependiendo cuál operador esté en el lado derecho, vamos a elegir esa F en tal espacio. Entonces, para caracterizar el espacio, para caracterizar el espectro de este modelo, ¿cierto? Lo que hacemos es estudiar el espectro de cierto operador que se define a partir de este problema. Y entonces, el operador que se define es este que está aquí. ¿Listo? Es decir, me tomo una F y una G en el espacio producto, es decir, la F en H02, la G en L2, y la imagen de ese operador T va a ser la única solución de este problema. ¿Cierto? Si ven que aquí ya no aparece el lambda y no aparece la U ni aparece la Z. Y ahora aparece un gorro, porque ese gorro depende de la F y la G. Ahora, este problema que está aquí está bien puesto porque esta forma bilineal, como podemos ver en este lema que está en la parte superior de la diapositiva, esa forma bilineal es elíptica, es acotada, y el lado derecho es acotado. Por lo tanto, para una F y G reemplazada aquí, eso representa un funcional lineal y acotado. Así que el teorema de Milgram garantiza la buena posición de este problema. Además, por la continuidad de los datos, uno puede probar que ese operador es acotado. ¿Listo? Entonces, uno puede probar además también que cuando se toma F y G igual a lambda UZ, entonces el espectro, cualquier autopar de este operador es una solución o es un autopar del problema espectral. Esa es la relación que hay. ¿Ok? Bueno, ahora, con base en la teoría que aparece, por ejemplo, en Griesbach o en otras referencias importantes que abordan el problema biarmónico, se sabe que la solución de este problema tiene esta regularidad. Es decir, la U tilde que cae aquí en H02 no solamente está en H02, sino que ahora está en H2 más S. Y la Z, como es un múltiplo escalar de la U, ¿cierto? Se puede probar que está en H02. Bueno, además uno puede verificar que ese operador es compacto, y eso se tiene porque nosotros sabemos que H2 más S está incluido compactamente en H02, y puesto que el lado derecho, permítame regresar a la forma bilineal B aquí, el lado derecho, la forma bilineal B no es simétrica, entonces el operador T resulta ser no autoadjunto. ¿Ok? Y eso conlleva a que también hay que estudiar el problema dual de valores propios. Entonces, lo que le comentaba anteriormente, que si tomamos f y g como el lambda por las funciones, tenemos que cualquier autofunción del problema espectral está relacionada con las autofunciones del operador T. Y por el lema que está en la parte superior de la diapositiva, se tiene la regularidad para las autofunciones. Ok, entonces la idea es aproximar estos valores propios. ¿Listo? Bueno, en la literatura este problema ha sido estudiado con elementos finitos, otro tipo de métodos.
En particular aquí lo realizamos con métodos de elementos virtuales. Si bien saben que una de las características es porque en 2D se pueden considerar mallas poligonales de manera general siempre y cuando satisfagan estas dos hipótesis. De hecho, hay artículos en los que la hipótesis A1 se puede eliminar, solo que implica un análisis más exhaustivo, pero al menos se debe considerar que el dominio debe ser estrellado con respecto a una bola de radio tal cual como aparece ahí. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que hicimos es, bueno, como vamos a aproximar algo que vive en H02 y algo que vive en H01, entonces buscamos espacios conformes, es decir, buscamos elementos de clase C1 para H2 y elementos continuos para H1. Entonces usamos los elementos que se definieron en estos artículos. El WH tilde es un espacio de elementos virtuales para las funciones que vamos a testear en H2 y el BH tilde para H1. Los grados de libertad que se usan aquí para el W son las evaluaciones de los vértices y las evaluaciones del gradiente. Y para el espacio SUH usamos las evaluaciones de los vértices de las funciones que viven en BH. Ahora bien, yo creo que ya todos aquí, de acuerdo a los que vi, ya sabemos que el espacio, que estos espacios se llaman virtual precisamente porque yo no conozco de manera explícita las funciones en el interior de cada polígono. Fíjense que las definiciones de estos espacios discretos están definidas o están puestas, valga la redundancia, en cada polígono, ¿cierto? Pero si uno le echa un vistazo a las propiedades que satisfacen, se da uno cuenta que son polinomiales solamente en la frontera del polígono. Sin embargo, en el interior, lo único que conozco es cierto operador actuando sobre ella. ¿Ok? En este caso, conozco su bilaplaciano. Entonces, no conozco de manera explícita la función. ¿Sí? Es un espacio de dimensión finita, sé que tiene una base, pero no sé la fórmula explícita para cada una de estas funciones base. Por lo tanto, si uno quiere seguir la idea de la discretización como en elementos finitos, no va a ser posible calcular la integral sobre cada polígono, digamos, de la WH por BH. ¿Por qué? Porque no conozco de manera explícita las funciones base en este espacio. Entonces, de ahí surge la necesidad de aproximar proyecciones. Entonces, para aproximar estas proyecciones, hay que definir ciertos operadores de proyección. Entonces, estos operadores fueron definidos en las referencias que mencioné anteriormente y se definen a partir de un problema de una EDP discreta, ¿cierto? Y la característica de ellos es que ellos se pueden calcular a partir de los grados de libertad. ¿Ok? Entonces, en la parte superior o en la ecuación 2.1, como podemos ver allí, definimos un proyector pi sub e delta, que es el que vamos a usar para aproximar la forma bilineal asociada a las cosas de H2. Y el operador que está en la parte inferior de la diapositiva, el pi e nabla, será usado para aproximar la forma bilineal que envuelve cosas de H1. Bueno, entonces, como tenemos un espacio producto, aquí consideramos el HH como este espacio, y con ello podemos definir, como es usual, la versión discreta de la forma bilineal A, que me va a permitir aproximar los autovalores. Entonces, antes de poner o de presentar la forma bilineal discreta, aquí presentamos o introducimos estas definiciones de manera local, que
de las formas bilineales continuas. Estas que están aquí, como pueden ver, aquí no llevan H, es simplemente, digamos que es la división de la forma bilineal continua en cada pedazo de esto. Ahora, adicional a ello, vamos a considerar cualquier formas bilineales definidas positivas que satisfagan estas propiedades. En los artículos que les mostré, donde se eligen los espacios, ahí se propone que estas formas bilineales se eligen, por ejemplo, como el producto interior de los grados de libertad. Y ellas satisfacen estas desigualdades, las cuales son fundamentales para probar el acotamiento y elipticidad de las formas bilineales discretas que vamos a necesitar. Entonces, las formas bilineales discretas que se usan o que se emplearon en este trabajo son las siguientes. Fíjense que la forma bilineal, permítanme regresar un poco, aquí, la forma bilineal A grande, aquí la dividimos en dos, ¿cierto? A1, A2, esta que tiene cosas del espacio H02 y esta del L2. ¿Ok? Y entonces, con ella definimos esta forma bilineal discreta para aproximar la A1, ¿cierto? La A2 y la forma bilineal discreta, la forma seccional discreta de H, B sub E super H, que permite aproximar el lado derecho de nuestro problema. Entonces, estas formas bilineales, estas que están acá, la A sub E super 1H y la A sub E2H satisfacen estas propiedades de consistencia y estabilidad, las cuales son fundamentales para poder probar que la A super H, o sea, la forma bilineal del lado izquierdo es elíptica, además acotada, y que el lado derecho es acotado. Entonces, una vez que uno define todas las formas bilineales discretas, entonces puede presentar la aproximación o la versión discreta del problema espectral, ¿cierto? Y entonces, en este caso, el objetivo es buscar lambda H, ¿cierto? Y las autofunciones discretas en el espacio discreto, no nulas, de tal manera que satisfacen este problema espectral discreto. Nuevamente, el análisis para la caracterización del espectro en el problema discreto se sigue como en el caso continuo, se define un operador solución y efectivamente todos los resultados que les mostré antes, que es compacto, que es continuo, se heredan del caso continuo. ¿Listo? Bueno, entonces, con el objetivo de probar que efectivamente esa propuesta de este esquema discreto hace que, o permite obtener convergencia, aquí presentamos algunos resultados que son necesarios para ello. Por ejemplo, este resultado de interpolación polinomial es bien conocido. Por ejemplo, se puede encontrar aquí en esta literatura de la profesora Susan Brenner. Y en este artículo del profesor David Mora, Gonzalo Rivera y el profe Rodolfo, se puede encontrar este resultado de interpolación. Y además, en estas referencias se puede encontrar otro resultado de interpolación para las funciones que vamos a tomar en H2. Ahora, como el problema no es autoadjunto, hay que considerar el problema dual. ¿Listo? Entonces, uno efectivamente puede verificar con estas tres proposiciones que les presenté allí, efectivamente puede demostrarse que el espectro discreto converge al continuo en orden óptimo. ¿Listo? Tanto el problema primal como el dual. Y finalmente, uno recurre a la teoría de Babuška-Osborne, que solicita obtener un resultado como este para concluir efectivamente que las autofunciones tienen el mismo orden de convergencia y además que los valores propios siempre tienen un orden de convergencia doble al orden de las autofunciones, al orden de convergencia de las autofunciones. Y finalmente, se puede probar
que estos resultados que están para el mu, los mu son los valores propios para el p, se pueden extender y probar efectivamente que el lambda también satisface el mismo resultado. Entonces, para verificar que todo lo que se hizo teóricamente está correcto, se emplearon algunos ejemplos numéricos que voy a mostrar a continuación, y para ello consideramos un cuadrado, una L y un círculo de radio 1 metro. Bueno, el círculo de concentro en el origen y de radio 1 metro, ¿cierto? Aquí están las formas bilineales, bueno, las formas equilineales, ¿cierto? Que les había comentado en la parte discreta. Todas ellas se pueden calcular a partir de los grados de libertad. Y acá la familia de mallas que se usaron en el trabajo. La S de cuadrado, TS de trapezoide, T de triángulo, S de hexágono y la B de Voronoi. Bueno, en el primer test, para el cuadrado, tomamos varios valores del índice de refracción, ¿cierto? Para n igual 4, uno puede ver que se obtienen números complejos y los resultados se pueden entender de la siguiente manera. En la columna, en esta columna que estoy mostrando aquí del K1H, mostramos todos los, o sea, el valor propio más bajo asociado al problema para una malla con n igual 32 polígonos por lado, es decir, 32 polígonos en la dirección del eje X y 32 polígonos en la dirección del eje Y. ¿Listo? Y este es el orden de convergencia. Lo mismo para las columnas segunda y tercera. Para n igual 16, se puede ver nuevamente aquí los valores propios aproximados se comparan con los citados aquí en esta literatura, y también para el índice de refracción variable. Entonces se tiene efectivamente el orden de convergencia que se muestra en la teoría. Bueno, eso era para un círculo. Aquí mostramos las 4 autofunciones asociadas a los valores propios. Y por último, para n igual 16, queríamos verificar para un dominio no convexo, ¿cierto? Entonces, el primer valor propio siempre está asociado a la autofunción que tiene la singularidad en la esquina de la L. En el usuario, entonces, se puede ver que ahí se pierde el orden doble de la convergencia, y es justamente por la singularidad. Aquí podemos apreciar las autofunciones y finalmente les presento algunas de las referencias empleadas en el trabajo. Bueno, creo que hay muchas. Ok, gracias. Gracias, Iván, por tu presentación. Sorry por el ruido externo. Sorry por el ruido externo. No te escucho. No. No te escucho. Ya, ¿alguna duda para Iván? Por acá me preguntaron en el chat. No, eso es otra cosa. ¿No? ¿Qué hay en el chat? No, no hay nada. No hay nada. Yo creo que todo el mundo se vaya. Ok. Ya, te damos las gracias de nuevo, no hay consulta, así que pasamos al siguiente. Listo, muchas gracias, Héctor. Gracias, Iván, gracias a ti. Ok, listo. Don Vicente, Hojas. Hola, Héctor, ¿qué tal? Voy al tiro. Bienvenido. Dale, compañero. Compártanos. ¿Alumno de magíster o de doctorado? Magíster. ¿Hay dado charlas antes o no? No, primera. Vamos a ver. Así que, sí. Ya. Bueno, a continuación presento a don Vicente Hojas de la Universidad Católica, alumno del expositor del día de ayer, don Manuel Sánchez. Él nos va a hablar acerca de Perfectionless Split
analytic perfectly match layer for high order finite different scheme. Sí, Ok, vale. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Este es un trabajo, parte de mi tesis de magíster, en conjunto con el profesor Carlos Pérez de la Universidad de Twente y Manuel Sánchez de la Universidad Católica. Y la idea, lo que hicimos fue desarrollar una perfect match layer, tal como dice el título, para discreta analítica, para esquemas de diferencia finitas de orden arbitrariamente alto. En términos del layout de la presentación, primero voy a introducir un poco lo que son las condiciones de orden absorbente y PML, por qué se necesitan, describir muy por encima en qué consisten, algunos de los problemas que aparecen en las PML tradicionales y cómo los atacamos con nuestro trabajo. Voy a introducir también algunas nociones de análisis complejo discreto necesarias para la derivación de la PML. Luego presentar el método, presentar algunos experimentos numéricos que lo validan y terminar con conclusiones y trabajo futuro, que es lo que tenemos pensado seguir haciendo. En términos de nociones preliminares, presentamos la ecuación de onda escalar, donde acá C corresponde a la velocidad de la onda en el medio, y consideramos que C constante igual a C0 fuera de un conjunto compacto contenido en RD en este caso. Consideramos la ecuación sujeta a condiciones iniciales con posición U0 y velocidad V0, y también imponemos la condición de radiación en el infinito, donde acá, tal como decía, C0 corresponde a este término de velocidad constante fuera de un radio determinado. Bueno, y se me olvidó comentar, acá tenemos un dominio infinito, entonces para simular computacionalmente esta onda es necesario de alguna forma acotar el dominio, y acotarlo de tal forma que las ondas que chocan con el borde de este dominio artificial no vuelvan o no se produzcan reflexiones. Entonces uno de los primeros intentos de imponer condiciones absorbentes fueron condiciones de orden absorbente o ABCs. Se introdujeron en 1977 y al menos en el setting continuo hay condiciones exactas. Esta, por ejemplo, es una de las primeras condiciones de orden derivadas por Enquist y Magda. Involucra un operador pseudodiferencial y es perfectamente absorbente. O sea, las ondas que chocan con este borde del dominio no producen reflexiones, pero uno de los problemas que tiene es que este operador es global tanto en espacio como en tiempo. Y entonces, si uno quiere resolver el problema numéricamente, no hay forma de resolverlo como stepwise en el tiempo, digamos. Entonces es un problema para la resolución numérica. Y lo que se hace en la práctica es buscar aproximaciones de este operador pseudodiferencial que entregan distintos órdenes de condiciones de orden absorbente. Entonces, por ejemplo, la expansión de Taylor de primer orden entrega la siguiente condición de borde absorbente en x igual 0, si uno tiene un dominio en 2 dimensiones, en R2, y quiere imponer una condición de borde absorbente en x igual a 0. Esta es la condición resultante de la expansión de Taylor de primer orden. Y la expansión de Taylor de segundo orden da una condición similar. Hay algunas mejoras que se pueden hacer sobre estas aproximaciones, como usar aproximaciones de Padé o polinomios de Chebyshev. Y en esto consiste básicamente el desarrollo numérico de las condiciones de borde absorbente. Luego en 1994 se introducen las Perfectly Matched Layers por Berenguer, y lo que se hace es colocar en el borde del dominio físico un dominio artificial en el que las ondas que entran en este dominio artificial absorbente ven su amplitud disminuida de forma exponencial en el largo de la PML. Y hay varias formulaciones hay varias formulaciones posibles para la PML, pero una de las más usadas y más versátiles corresponde al estiramiento de coordenadas complejas, o Complex Coordinate Stretching, que involucra 3 pasos. Primero, se extiende la solución al plano complejo en la coordenada en la que se quiere imponer la PML. Se evalúa la solución extendida a lo largo de un contorno complejo usando una transformación de coordenadas como la que está acá. Por ejemplo, esto en la dirección X. Y luego se trunca el dominio de la PML en un largo determinado, en el que sea suficientemente largo, digamos, como las ondas ven su amplitud disminuida de forma exponencial, uno puede fijar un largo en el que las ondas lleguen con amplitud casi cero al borde. Y ahí puede imponer condiciones de Dirichlet o periódicas, por ejemplo. En la práctica, esto involucra un cambio en el operador diferencial como el que se ve acá, donde vamos a llamar a sigma x, que corresponde a omega por f',
como el coeficiente de atenuación de la PML e indica qué tan fuerte se ven su amplitud disminuida las ondas que chocan con esta región artificial. Y algunos de los problemas que aparecen en las PML tradicionales son problemas de reflexiones y que, por ejemplo, esto ocurre porque esta propiedad de la extensión analítica de la solución se pierde cuando uno discretiza la ecuación diferencial, y entonces aparecen reflexiones numéricas en la interfaz de dominio físico con la PML. En el 2019, Chern desarrolló una PML discreta que básicamente hace los mismos pasos para la PML continua en el setting discreto, que no produce reflexiones numéricas en el borde, y lo hace para el stencil de diferencias finitas de segundo. Entonces, de alguna forma se encuentra limitado a ese método en particular. Y el problema que aparece al usar esquemas de diferencias finitas de orden bajo, como el que propuso Chern, es que la velocidad de la solución aproximada difiere de la velocidad real de la solución. Entonces, por ejemplo, en la imagen de acá, una solución real puede tener una cierta velocidad y se puede ver que la solución aproximada con esquemas de orden bajo se atrasa respecto a la solución real. Y eso lo vamos a llamar errores de dispersión, y también es algo que queríamos atacar con nuestro método. Entonces, para introducir las nociones de cómo podemos extender lo que se hace en el setting continuo para el PML al setting discreto, introducimos la noción de una grilla compleja lambda, que corresponde a un grafo con vértices V y arista C, además de un set de caras F. Y en este caso, a lo largo del desarrollo del método, vamos a considerar esta grilla como fija, digamos, con vértices en el plano discreto, con las caras y las aristas que corresponden. Y una función definida en esta grilla va a corresponder a una función desde los vértices de la grilla a los complejos, y un dominio complejo se define también como una función desde los vértices a los complejos. Y una vez definida la noción de grilla compleja, podemos definir la noción de holomorficidad discreta, un análogo a la homomorficidad que se tiene en el caso continuo. Entonces, para un dominio complejo Z, una función f de la grilla en los complejos se dice compleja diferenciable respecto a una cara Q, si es que satisface las condiciones de Cauchy-Riemann discreta, que son las que se muestran acá, y es que básicamente las diferencias cruzadas en el cuadrilátero Q sean iguales. Y en este caso vamos a denotar esta cantidad como la derivada discreta de f en Q, en la cara Q. F se dice discreta holomórfica si es que es compleja diferenciable en cada una de las caras Q en F. Entonces, esta imagen ilustra un poco la situación. Si uno define un dominio complejo Z como el que está acá, para un H mayor a 0, este es como el dominio complejo el que uno pensaría de forma más básica al definir estas nociones. La imagen ilustra cómo se vería la derivada compleja, la derivada discreta, perdón, de F en la cara Q. Y bueno, F sería discreta holomórfica si es que es compleja diferenciable en cada una de las caras Q en F. Esta noción de holomorficidad discreta nos va a permitir definir la PML discreta analítica para órdenes arbitrarios. Entonces, lo que vamos a hacer, primero tomamos una discretización del laplaciano en una dimensión, con un esquema de diferencia finita simétrico de orden arbitrario 2C, y en la figura que se muestra acá se muestran los distintos puntos que se toman para esquemas de diferente orden, digamos, orden 2, 4, 6, etc. Y acá en esta tabla se muestran los valores de los distintos coeficientes para el stencil óptimo de diferencia finita de la discretización. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que para el orden 2 uno recupera el stencil tradicional de discretización del laplaciano en una dimensión. Luego vamos a definir una función de atenuación sigma, definida en los enteros, mayor o igual a 0, y a partir de esa función sigma vamos a definir un dominio complejo Z, y un contorno o una línea gamma que va a corresponder el camino a lo largo del cual vamos a evaluar la solución extendida para obtener la PML discreta. Entonces, en este caso, el dominio Z se define acá. Acá se define el camino de estiramiento que vamos a utilizar para el estiramiento del setting discreto. Y para facilidad de explicar, digamos, cómo ocupar un sigma constante en la región de la PML,
y claro, igual a 0 en el dominio físico correspondiente al intervalo P1, P2. Entonces, en rojo, en la segunda imagen, se muestra cómo queda el camino de estiramiento en la grilla discreta compleja que definimos. Luego, para derivar la PML, consideramos el caso de tiempo armónico, es decir, consideramos una solución U, que corresponde a la parte real de una exponencial en el tiempo, multiplicado por una función U gorro, y la extensión U gorro grande de U a el dominio complejo Z. Y U gorro grande satisface le pedimos a U grande gorro que satisfaga este stencil de diferencia infinita en la malla en el dominio complejo que definimos. Y vamos a llamar L caligráfica C al stencil de diferencia infinita aplicado en esta función definida en el dominio complejo. Luego lo que hacemos, una vez que tenemos esta extensión de la solución U, evaluamos U a lo largo del contorno que definimos y denotamos U gorro J chico como U gorro grande evaluado a lo largo de este camino de estiramiento. Y esta notación, aunque un poco abuso de notación, es consistente con lo que teníamos antes, porque en el dominio físico estas dos nociones coinciden, digamos. Entonces el problema o lo que tenemos que solucionar en el fondo para conseguir un sistema es cómo expresar los valores del stencil que se encuentran fuera del camino de estiramiento en la PML en función de los valores que se encuentran adentro del camino de estiramiento, que son los U chico gorro, digamos. Y para eso está el trade-off del esquema, que son las variables adicionales que se tienen que agregar por los puntos que se encuentran fuera del stencil, que corresponden a los phi gorro y a los psi gorro, y que aproximan de alguna forma la derivada de U a lo largo del camino de estiramiento. Entonces, para encontrar los valores del stencil, por ejemplo, al lado izquierdo del punto central, definimos los phi gorro, y al lado derecho los psi gorro en los cuadriláteros que se muestran en la imagen. Y este es un poco el resumen de entonces lo que estamos haciendo. Primero definimos un sigma, una función de atenuación. A partir de eso definimos una malla compleja Z, en la que definimos el camino de estiramiento correspondiente a la PML. Necesitamos obtener los valores del stencil fuera del camino de estiramiento, y para eso se definen estas variables auxiliares phi gorro y psi gorro. Y entonces el estiramiento complejo, en vez de desarrollarlo en el setting continuo, como la PML tradicional, lo hacemos en el setting discreto. Y por eso es que no hay errores producto de la discretización de la ecuación diferencial parcial. Y eso nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones que se produce. Primero tenemos la ecuación proveniente de la discretización de la EDP. Luego tenemos una expresión para las variables fuera del camino de estiramiento en función de las variables auxiliares que definimos. Y además tenemos una expresión para las variables auxiliares en función del camino de estiramiento y de las otras variables auxiliares. Entonces con eso armamos un sistema y podemos resolver para la PML discreta. Luego, para pasar al dominio temporal, ocupamos propiedades de cómo definimos nosotros el problema en el setting de tiempo armónico. Luego, lo que queremos es demostrar de alguna forma lo mismo que el caso continuo, que ya es sabido que las ondas que entran en la PML se absorben de forma exponencial. Queremos demostrar lo mismo en el setting discreto, y la propiedad como de que no se produzcan reflexiones en la interfaz viene dada porque no hay discretización, no hay un paso intermedio, digamos, en la resolución numérica que arruine la propiedad reflection, digamos. Entonces, para eso nos limitamos a números de onda aquí en K. Lo más importante a notar es que consideramos la parte imaginaria de K menor o igual a 0, porque consideramos ondas que se encuentran acotadas en el dominio físico, y para efectos del teorema lo que vamos a considerar es un dominio físico en los reales negativos, y un dominio de la PML en los reales positivos, digamos. Que es el esquema que muestra la figura de acá. Y a partir de este esquema, digamos, tiene el teorema de la propiedad reflexionless, o de que no hay reflexión en la interfaz. Y el primer teorema que se ocupa para demostrar esto es que para números de onda definidos en este conjunto K caligráfica y una frecuencia omega en R distinta de 0, se tiene que existe una única autofunción holomórfica discreta del operador que definimos de diferencia finita, tal que f evaluado en la recta real corresponde a una exponencial compleja, una onda que entra en la PML, y se tiene que explícitamente para j mayor a 0, o sea, en la región de la PML tenemos una fórmula explícita, digamos, para la solución. Entonces,
En el fondo, una onda que entra en la PML tiene una extensión que nosotros conocemos y viene dada por esta función f que está acá. Y el siguiente teorema nos dice que para una onda que entra en la PML que viaja hacia la derecha, que está por esta condición de acá, se tiene que este factor ρ tiene un valor absoluto menor a 1. Entonces, si volvemos al teorema anterior, esto implica que la amplitud de esta exponencial compleja que corresponde a la extensión en la región de la PML de la onda que entra, ve su amplitud disminuida de forma exponencial por este factor que está acá multiplicativo de ρ. Y bueno, eso es básicamente lo que está en el corolario de los dos teoremas anteriores. Entonces tenemos la propiedad de que la PML hace lo que queremos que haga, básicamente, que es que la onda disminuye su amplitud de forma exponencial, y la propiedad reflectionless se mantiene porque no hay discretización posterior, digamos. Viene directamente del setting discreto. Luego hicimos algunos experimentos numéricos para validar la propiedad de que no haya reflexiones numéricas, y además ver cómo se maneja el método con el error de dispersión. Para el primero, para el caso de reflexiones numéricas, lo que hicimos fue considerar un dominio cuadrado con una condición inicial, un BAM gaussiano y velocidad inicial 0. Y lo que hicimos para medir el error fue tomar una solución de referencia en un cuadrado más grande, cosa de medir el error antes de que esta solución llegue al borde. Y ahí impusimos condiciones de borde periódicas, tanto en la PML como en la solución de referencia. Entonces a la izquierda se muestra la condición, en la figura a la izquierda se muestra la condición inicial, y en rojo la región donde parte la PML, y a la derecha se muestra un dibujo del esquema donde tenemos omega, el dominio físico, donde nos interesa simular la solución. El omega de PML considera el dominio donde está definida la PML, y el omega de referencia es donde vamos a evaluar nuestra solución de referencia con la que comparar. Entonces, acá tenemos un video de las dos soluciones. A la izquierda se muestra, perdón, ahí sí, creo que sí. Ahí está. Bueno, a la izquierda se muestra perdón por eso, la solución en la PML, como su amplitud disminuye de forma exponencial cuando choca con el borde, y a la derecha la solución de referencia. Entonces, este es más o menos un video del esquema que consideramos para testar para reflexiones numéricas. Y a continuación se muestra el gráfico del error en la norma infinito, digamos, consideramos el máximo de los errores en valor absoluto para cada instante de tiempo entre las dos soluciones. Y se ve que tanto en el caso del esquema de orden 2 como el de orden 4, las reflexiones numéricas se mantienen de orden de precisión de máquina después de que la onda entra en la PML. Luego, para testear para el error de dispersión, consideramos una guía de onda semi-infinita, donde tenemos condiciones de borde de Dirichlet en D1, D2 y D3, homogéneas en D2 y D3, y en D1 se impone la siguiente condición de borde, que corresponde a un seno en I, multiplicado por un coseno en el tiempo, y multiplicado por una función que lo que hace es activar de a poco la condición de borde, digamos, parte muy cercana a 0 y luego se activa después de cierto tiempo. Y lo que uno esperaría es que cuando el tiempo tiende a infinito o en tiempo muy largo, la solución a este problema debiera ser el seno y el coseno en y el tiempo multiplicado por un coseno en x con una frecuencia que depende de omega y de la frecuencia en y también. Y eso es lo que se observa en la solución de la siguiente figura. Acá se muestra la solución después de un tiempo de 50, y se observa que, por ejemplo, aquí el frente de onda de las soluciones de la aproximación de orden 2 y orden 4 parten similares, pero después cuando llegan al final de la guía de onda, se puede ver una diferencia de casi una longitud de onda completa entre la solución de orden 4 y la solución de orden 2, y se puede ver que la solución de orden 2 se atrasa respecto a la solución de orden 4, y es lo que teníamos cuando explicamos los errores de dispersión. Y la línea roja indica dónde empieza la PML en cada caso. Entonces, como conclusiones y trabajo futuro, tenemos que desarrollar una familia de PML que mantiene la propiedad de ser de reflectionless, digamos, de no tener reflexiones en la interfaz, hasta un punto de precisión de máquina, y que también atacamos de forma exitosa los errores de dispersión que ocurren en esquemas de bajo orden. Y algunas de las líneas futuras de trabajo incluyen el desarrollo de PML analítica discreta para otro tipo de ecuaciones hiperbólicas, y también estamos trabajando actualmente en desarrollar una PML discreta analítica para esquemas
esquemas de elementos finitos. Entonces, algunas de las principales referencias que ocupamos fue la de Berenguer, que introdujo la PML en 1994, y Albert Chen, que desarrolló la idea de esta PML analítica discreta en 2019. Bueno, eso fue la presentación. Muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas o consultas. Gracias, Vicente, por tu presentación. ¿Alguna consulta? Hola, ¿se me escucha? Sí, Hola, sí. Yo tengo una pregunta cortita para ti, Vicente, sobre el último que dijiste, sobre el trabajo futuro. Sí. Eh, me causa la duda, ¿por qué elementos finitos y no volúmenes finitos, por ejemplo? La verdad, porque Manuel, que mi profesor guía, trabaja en elementos finitos, entonces Ah, esa es como la ah, respuesta más directa que te puedo dar en realidad. ya, ok, Eh, ya, solo por eso. Ya, ok. Ya, eh, gracias. claro. ¿otra consulta? Los orden altos que buscas tú ¿cuál es la razón? Es por mientras mejor el orden, mejoras ese problema de atraso que tienes en la velocidad, ¿cierto? Claro, se arreglan un poco los errores de dispersión. De los errores de dispersión. Mm. Y de alguna forma permite también extender el método, porque el método que fue presentado por Chen, digamos, estaba limitado al stencil de orden 2, entonces esta es una extensión, digamos, a esquemas de orden arbitrario. Mm. Podrías considerar lo que dijo Rodrigo de los métodos de volúmenes finitos acá también. Es que yo por lo menos lo veo bastante natural, más que nada Sí, por las po, propiedades de conservación. sí, sí. Bueno, ahí tenía un colaborador. De hecho, ya estoy camino a redactar el mensaje. Sí, yo creo que ahí es más, quizás sea más conveniente por los métodos conservativos, todo eso. Sí, Y además, sí, como ya tiene la previa ya de todo lo realizado con diferencias finitas, ya lo otro es como análogo. sí. École. Buenísimo. Ok, Vicente, muchas gracias Vale, por tu presentación. gracias a ti. Vamos ahora con nuestra última exposición, don Joaquín. Si puede, Joaco, Hola, compartir. Ahí está. tengo Está video. Manuel ahí al lado tuyo, ¿no? Ahí está. Tengo que abrir esta cosa. Eh, no sé cómo hacer para poner si pongo pantalla. Se comparte esto. O, a ver, Ahí. ya. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya, Ya, ok, bueno. entonces vamos a comenzar con la última charla de esta sesión de métodos numéricos. Eh, Tengo el agrado de presentar a don Joaquín Valenzuela, de la Pontificia Universidad Católica. Él nos va a hablar acerca de Hamiltonian Symplectic, ese es HDG, Method for Nonlinear Waves Propagation Phenomena. Ajá. Bueno, gracias por la invitación. Creo que tengo Eh, otro título acá, pero ah, bueno, da lo mismo. Puede haberme embarrado con la transcripción del título, perdón. Vamos a jugar, compañero, denle nomás. Gracias. Bueno, esto es una presentación más que nada de unos resultados que he obtenido durante el trabajo de mi tesis de magíster con el profesor Manuel. Así que partamos con la presentación. Bueno, un poco de lo que voy a ver, voy a introducir un poco de por qué estudiar estos problemas, un poco del desarrollo del método, cómo discretizamos temporalmente estas ecuaciones en setting discreto, y finalmente los resultados que hicimos experimentalmente. Entonces, bueno, con introducción, el problema que vamos a estudiar principalmente es la acción de onda, pero
tenemos este término G de U, que es una función no lineal en términos de U. Entonces tenemos la clásica ecuación de onda, pero no lineal. Dada unas condiciones iniciales y de frontera que vamos a definir más adelante. Las condiciones iniciales, bueno, las típicas, pero condiciones de frontera vamos a ocupar Dirichlet y periódica, con un poco de adelanto. Y un poco de dónde aparecen estas ecuaciones, aparecen harto en física cuántica. Entonces tenemos ecuaciones como non-linear Klein-Gordon, que tenemos un término lineal que es como una potencia, aquí por ejemplo U más un alfa U a la m con m mayor que 1. Sine-Gordon, que tenemos un seno de U, o un modified U que tenemos un exponencial con la misma función. Entonces, un poco del método también que vamos a estar utilizando para estudiar o para resolver esto numéricamente es el método de Galerkin discontinuizado, que tiene la propiedad o comparación a los otros métodos de Galerkin, como el Galerkin continuo, que resuelve sobre cada uno de los puntos y establece continuidad sobre las funciones, o Galerkin discontinuo, que no establece continuidad de la función o de la solución sobre los elementos del triángulo. Y Galerkin discontinuizado sí, no, tampoco establece continuidad sobre esto, pero tampoco, tampoco es ¿cómo decirlo? Tampoco resuelve sobre todos los puntos en cada triángulo como lo hace Discontinuous Galerkin. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos estos elementos en la traza, que es sobre los que vamos a estar resolviendo, y al hacer esto vamos a reducir harto el sistema lineal en tamaño, para después eventualmente volver a la malla original y volver sobre los nodos interiores, y ahí obtener cuánto va a valer cada valor de la función. Bueno, una de las gracias de estos métodos también es que uno puede procesar la solución y obtener una mayor convergencia de la solución, y bueno, también como es discontinuo uno puede paralelizarlo y resolverlo de forma más eficiente, etc. Pero esa es la gracia de los métodos de Galerkin discontinuizado, y bueno, van a haber algunas otras propiedades que van a salir a la luz cuando empecemos a formular el esquema. Y un poco de por qué habla el método simpléctico hamiltoniano, es que para sistemas hamiltonianos hay algunas propiedades, como los hamiltonianos mismos, como son funciones o funcionales, que uno quisiera preservar porque tienen un sentido físico. Entonces, por ejemplo, aquí hablo del péndulo matemático, que tenemos un sistema P punto igual a menos seno de Q, que es la deriva temporal, el punto, no olvidé decir eso, y Q punto igual a P. Y tenemos una simulación acá de, por ejemplo, cómo evoluciona el hamiltoniano a través del tiempo con dos métodos de orden 1. Entonces tenemos Euler explícito aquí, que va creciendo en tamaño a medida que uno avanza en el tiempo. Mientras que si ocupamos un método simpléctico, como es Euler simpléctico, este se va manteniendo, oscilando en este caso, porque no es el hamiltoniano discreto, sino que es el hamiltoniano continuo, pero alrededor de lo que debiese ser. Entonces, como quisiéramos preservar esta cantidad, nos conviene trabajar con los métodos simplécticos. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación y cuál es el objetivo de un poco del proyecto? Bueno, la presentación es mostrar la convergencia y superconvergencia en los resultados experimentales, y ver la preservación de las propiedades físicas de los mismos. Y bueno, en base al desarrollo de los métodos de HCG hamiltoniano simpléctico. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el método, o cómo uno deriva el método para programarlo, entre comillas. Uno introduce primero las variables B en este caso para armar el método simpléctico, para tener la formulación como hamiltoniana del sistema, o para ver cuál es la forma que tiene el hamiltoniano. Y también introducimos la variable del gradiente para trabajar como el método mixto del que surge un poco esto, porque están bien relacionados con los métodos mixtos. Entonces, el sistema continuo va a quedar con estas tres variables, va a tener estas tres ecuaciones, donde aquí tenemos g de u, la variable en la parte no lineal de la ecuación. Este sistema es hamiltoniano en las variables u y b, y esta es funcional hamiltoniano por definición. Y bueno, es funcional en verdad, entonces uno tiene que estas derivadas, uno las tiene que integrar aquí. Es un poco más cuidadosa que esto, pero es como para ilustrar que esta propiedad se sigue, por así decirlo. Y bueno, y este G mayúscula va a ser como la antiderivada de esta función que teníamos antes, pero es para que se preserve esta estructura que teníamos.
Pero ¿cómo uno prueba que esto es hamiltoniano? Bueno, algo que se hacía, que se hace es usar los Poisson brackets, que uno prueba que dados unos funcionales, se tienen estas ecuaciones de acá. Entonces, para el caso anterior, este h, y con estos funcionales, vamos a lograr encontrar que el sistema efectivamente es hamiltoniano. Y ahora para pasar a la discretización tenemos que introducir un poco de notación, pero no es tan terrible. Entonces, da una triangulación TH del dominio y un set de caras del dominio, dado los triángulos. Se definen los productos internos como sigue. Entonces, los productos sobre la triangulación es la suma de los productos sobre los triángulos, donde los productos sobre los triángulos son el producto interno usual entre funciones para un dominio cualquiera. Lo mismo para las caras, en este caso sobre una cara va a ser este producto interno. Para las funciones vectoriales es lo mismo, solamente que un punto, que en ese caso vamos a estar trabajando con los. Y las funciones de trial y test, como en los métodos de elementos finitos tradicionales, en este caso no estamos buscando funciones H1, no estamos buscando que sean diferenciales per se, pero estamos buscando que sean cuadrados integrales para que, para que esté bien definido en verdad. Entonces, WH va a ser el espacio de funciones escalares, que van a estar los espacios, o sea, va a estar las funciones U y V. BH van a ser el espacio de las funciones vectoriales, donde va a estar la variable Q, y MH va a ser el espacio donde vamos a estar definiendo cuánto vale la traza de las funciones U, es decir, cuánto vale U en los bordes. Y bueno, esto definido que en cada espacio localmente van a ser polinomios de grado K. Bueno, y un polinomio de grado K en cada componente del vector. Entonces el esquema semidiscreto uno lo logra testeando con las funciones de test, integrando y haciendo todos esos esquemas clásicos para el elemento finito, y uno llega a la siguiente formulación semidiscreta. Entonces aquí uno nota que es testear con W1 en la primera ecuación, W2 en la segunda, R en la tercera, en las ecuaciones que había mencionado anteriormente, y llega a este sistema acá con integración por partes, por ejemplo, en esta parte de aquí. Pero aquí uno nota que, bueno, están las variables U hat, que es cuánto vale U en el borde, que se introduce al momento de tener que integrar por parte, y uno sale, ya, no estoy tomando cuánto vale U, sino que cuánto vale U en el borde, entonces por eso aparece esta variable. Y segundo aparece la variable Q gorro, que también es cuánto va a valer U en el borde, porque también integré por parte en ese lado. Y si se fijan, nunca hablé de en qué espacio va a estar Q gorro. ¿Por qué? Porque yo lo defino, gracias al método de elementos de HTG, con este tipo de, como función de las otras tres variables. De esta forma no tengo que resolver para esta variable también como uno lo haría en el esquema de DG, sino que solamente queda definido de esta forma. Bueno, y eso que impongo aquí, impongo débilmente que sea continuo este flujo sobre las trazas o sobre cada interfaz de los triángulos. Y a esto además tengo que agregarle todavía las condiciones de borde. Bueno, y aquí entonces estoy buscando resolver esto para las variables U, V, Q y U hat. Este sistema, el semidiscreto, resulta también ser hamiltoniano, pero es distinto al hamiltoniano que tuvimos anteriormente. ¿Por qué? Bueno, primero que nada tenemos que, si aplicamos simplemente el traspaso natural de hamiltoniano continuo al discreto, vamos a tener, primero que nada, cambiar el espacio donde estamos integrando. Ahora vamos a estar integrando sobre la triangulación, entonces, bueno, algo cambia. Pero también, si solamente agregamos esto, va a estar oscilando, que es como lo que les mostré con el péndulo. Cuando solamente integré eso, aparecía como unas ondas que viajaban como a través del tiempo, oscilaban alrededor de lo que era, pero no era exactamente eso. Entonces, el sistema va a ser hamiltoniano en este caso, para este funcional h sub h de aquí, que va a ser definido como h sub h tilde, que es el mismo que está acá, que es el del setting continuo al discreto, y agregado este término de corrección tau de UH menos UH hat sobre las trazas que no son el borde. Este tau, me olvidé mencionar un parámetro de estabilización que también tiene un poco de influencia sobre la solución, pero no estudiamos mucho de qué propiedades va a tener para la solución en este caso. Y bueno, también se puede verificar análogamente que este hamiltoniano, este sistema va a ser hamiltoniano con este funcional. Y ahora, como tenemos que hacer evolucionar el sistema,
tenemos que definir primero cómo seteamos las condiciones iniciales. Entonces, dependiendo de cuál va a ser nuestra condición de borde, vamos a tener distintas condiciones iniciales, o un sistema distinto para resolver esto. En un paper del 2017 se mostró que solamente proyectando sobre los espacios de solución inicialmente, con la solución exacta o la condición inicial, no se llegaba a una convergencia óptima de los métodos, sino que había que tener una estructura o relacionar las condiciones iniciales de cierta forma que cumplieran este sistema de HDG para el futuro, por así decirlo. Entonces, en base a esto, generamos estos sistemas para la condición inicial en específico. Entonces aquí podemos resolver para Q, U y U hat, pero no está para B, y B simplemente lo vamos a setear como la proyección en el espacio. Entonces esto resuelve para la condición inicial de UH, QH y U hat. Y aquí en este caso incluimos la condición de Dirichlet sobre los bordes, sobre el borde. Y esto, de nuevo, se hace solamente para la variable que está definida en los bordes, que es U hat. Y para condición de borde períodica, como no tenemos esta condición de decir cuánto vale en este espacio, vamos a introducir una variable que va a ser como cuánto va a medir esta función a lo largo de cuánto tiene que medir nuestra condición inicial, dado que conozco mi condición inicial, como mi condición inicial discreta, dado que conozco mi condición inicial continua. Pero es básicamente el mismo sistema, solamente cambia la condición de borde. Y de nuevo las trazas numéricas se definen de la misma forma análogamente, es lo mismo. Otra gracia es que uno puede postprocesar la solución. ¿Y cómo uno hace eso? Localmente en cada triángulo, una vez obtenida la solución, uno puede resolver un sistema y encontrar una solución de un grado más alto para decir, ya, esto localmente va a mejorar la calidad de mi solución. Pero no va a estar resolviendo esta solución mi sistema original, entonces tampoco es como parte de mi solución, pero localmente sí lo va a hacer. Y bueno, esto se hace en cada triángulo, pero se puede hacer un sistema globalmente porque todos los triángulos son disjuntos, entonces por eso son test functions en WH de distinto grado. Bueno, y ahora pasamos a la discriminación espacial, que son dos métodos en este caso. Explicit, Symplectic, Partition, Rungecuta, son dos métodos de Rungecuta, y el otro es Symplectic, Diagonal Implicit, Rungecuta. Entonces, partamos con el primero. ¿Cómo se deriva esto? Dado un sistema hamiltoniano, como tenemos aquí, P punto igual a una función y Q punto igual a una función, y dos esquemas de Rungecuta, dado por estos tableaux, notemos que esta función de aquí es explícita, no depende de sí misma, sino que depende de la otra variable, y esta variable no depende de sí misma, sino que depende de P. Uno puede armar un sistema, o dejar evolucionar este sistema de forma que no depende, o de forma que estos tableaux, a pesar de que uno llega a ser implícito, no va a ser implícito consigo mismo porque no está la variable dentro de su lado derecho, por así decirlo. Entonces, bueno, lo típico, evolucionan de la misma forma que lo hace un Rungecuta, Pn-1 igual a el delta t por los b y por los ki, y lo mismo para el otro lado. Entonces cada uno evoluciona a un tiempo distinto, y notar que tienen que evolucionar fijando en el tiempo del esquema contrario, por así decirlo. Entonces, si el KI era el del caso anterior, del primer tableau, asociado a las minúsculas, vamos a tener que setearlo en el tiempo de las mayúsculas, porque así está definido estos métodos. Y bueno, estos métodos pueden ser simplécticos si los coeficientes cumplen esta propiedad de acá. Esto ya está probado en otros papers, así que no es necesario probarlo. Y bueno, este va a ser como la forma que van a tener estos tableaux. Entonces vamos a tener un sistema que es implícito y explícito acá. Si se fijan, no hay un elemento de la diagonal en el segundo acá, y aquí tenemos un elemento que es implícito. Pero como les dije antes, nuestro sistema, o el sistema que estamos estudiando, no depende de sí mismo dentro del lado derecho, o cómo está evolucionando en la dinámica. Entonces estos V acá, en la diagonal, no vamos a estar resolviendo un sistema no lineal, por así decirlo. Si se fijan aquí, el 1 aparece en esta parte de acá y el B no aparece en esta parte de acá. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando, simplemente aquí aparecería un Pn más 1 en el caso de que fuera implícito,
pero no está, entonces, bueno. Entonces, ¿cómo uno lo haría en el caso de semi-implicit Euler? Uno hace la evolución de uno primero y después del otro. ¿Cuál va a ser primero en este caso? Para nuestro sistema vamos a decir que vamos a evolucionar primero el B, esta ecuación de acá, y después vamos a evolucionar el U. Entonces, tiramos este como el sistema original, evolucionamos esto, y después tiramos esta solución que obtenemos acá, y hacemos la evolución para el U, en términos de lo que ya obtuvimos anteriormente. Eso es para un esquema de un paso. Para un esquema de más pasos, como lo Runge-Kutta, es básicamente el mismo procedimiento. Dado un vector de variables en cada parte, en cada paso, antes de partir la iteración de los pasos del Runge-Kutta, actualizamos primero el B, en base al esquema anterior, con las variables U en tiempo n y el paso i menos 1, y para lo mismo para el Q y el U hat, en los tiempos dichos, creo que me equivoqué en un paso, pero, o sea, en la C. Después actualizamos el U, y finalmente resolvemos el sistema estático que nos resulta de las otras ecuaciones que no mencioné. ¿Se acuerdan? Aquí solamente evolucionamos las que tenían los puntos, pero teníamos más ecuaciones anteriormente. Acá, por ejemplo, están todas estas ecuaciones de aquí, y las condiciones de borde y esta cosa de acá, que no están metidos dentro de la dinámica, pero sí tienen que ser resueltas para cada paso para saber cuánto va a valer Q y U hat, que son variables que nos interesan para cada paso de tiempo. Entonces, por eso se evolucionan después de haber resuelto para las otras variables. Entonces, una vez finalizados los pasos, simplemente haciendo el update, en este caso se logra setear con la etapa final, se dice, bueno, esto va a ser el tiempo final para mi paso. Entonces, con esta nueva actualización yo paso al siguiente paso de tiempo. Y el otro método es de Diagonal Implicit Symplectic Runge-Kutta. Básicamente vemos el esquema general. Entonces, ponte tú, tenemos la dinámica de z punto igual a f, es lo mismo que el Runge-Kutta anterior, pero en este caso los KI en este caso van a estar también metidos en el lado derecho, pero vamos a llegar hasta ellos. No va a ser como en el caso anterior donde no lo ocupábamos, aquí vamos a ocuparlo. ¿Y esto qué consecuencias trae? Bueno, aquí tenemos un poco del desarrollo de cómo uno va a resolver el sistema. En el sistema uno lo ve realmente como esta parte de acá. Entonces, ¿qué hace uno? Define un paso intermedio para poder resolverlo de forma más precisa, como sin tener que usar un Newton tan terrible. Y uno resuelve para los pasos intermedios para después resolver con estos pasos intermedios cuál va a ser cómo voy a actualizar después mi sistema. Porque uno aquí está resolviendo para los KI, por así decirlo en este caso, en este paso aquí. Uno en cada parte del Runge-Kutta resuelve los KI, pero es más conveniente computacionalmente resolver los pasos intermedios, porque tengo solamente que aplicar el lado derecho. Y como el lado derecho aquí es una función no lineal, dado que tengo un término no lineal, voy a tener que usar Newton y no simplemente invertir una matriz. Bueno, y vamos a ver cuál es el Newton que cuál es el lado derecho no lineal que vamos a usar después. Y bueno, y finalmente haciendo álgebra podemos descubrir cuál es el KI después, y después actualizar este término aquí, la solución con este término acá, que es lo que nosotros buscamos. Ya, entonces, de las ecuaciones anteriores nosotros tenemos que este es como el lado derecho de nuestro z punto, es decir, el f que teníamos antes. Entonces, para la primera ecuación, que es la del u punto, tenemos el BH con W, y para la del b punto, tenemos todo este chorizo acá. Bueno, aquí lo separé solamente para evidenciar cuál es la parte que tiene la no linealidad, entonces que es esta parte A, y aquí está la no linealidad, que es este producto interno. Y además aquí defino una matriz UH con BH, que es como para determinar cuál va a ser el paso anterior del tiempo. Entonces, en cada paso de tiempo yo lo que quiero encontrar es una solución a este sistema en la dinámica, junto con estas ecuaciones de acá, que son las del estado estático. Entonces vamos a resolver todo esto con esto en cada paso del Runge-Kutta. Bueno, y aquí si se fijan, aquí está la parte del Newton, que tengo que hacer esta parte no lineal con esto de aquí, igual a este lado derecho que ya lo conozco. Entonces,
¿Cómo lo resuelvo? Yo al menos uso Newton y eso, sigo con la vida. Y un ejemplo de cómo se hace esto con la regla del punto medio, uno lo vería como un sistema de esta forma, dado que un esquema de un paso uno lo puede escribir explícitamente y ver cómo queda. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos puntos, quiero resolver UH, BH, QH y UHAT, tal que este lado izquierdo sea igual a este lado derecho. Y esto, como aquí tengo una parte no lineal, aquí entonces tengo que aplicar Newton al sistema entero. Bueno, y aquí un sketch de cómo haría el paso para el general, dado una parte, un estado inicial, parto de la iteración, seteando este término aquí para ir actualizándolo como variable auxiliar nomás. Resuelvo para I sub i como especifiqué antes, resuelvo para KI con álgebra después, simplemente reemplazando con lo que ya tenía, y actualizo la solución, y al finalizar todos los pasos vuelvo a actualizar mi solución general. Ese es como el esquema del algoritmo que sigue esto. Bueno, un poco los resultados. Estudiamos dos ecuaciones principalmente, Klein-Gordon y Sine-Gordon. Entonces, la Klein-Gordon lineal tiene este término U simplemente, pero Klein-Gordon no lineal en este caso con la misma potencia que les mostré anteriormente, tenía un U más un alfa igual a L. Y vamos a ver algunos resultados para, primero, condición de orden periódica, verificar que está bien programado el método y que funciona bien. Entonces, en este caso tenemos una solución periódica sobre el cuadrado 0,1, cuadrado unitario, y el término de fuente va a ser la misma función al cuadrado, dado que así fue construida la solución. Entonces, bueno, los cuadros de convergencia clásico aquí, uno puede ver que hay convergencia óptima para todas las variables U, V y Q, y hay superconvergencia para la variable U, en este caso, por el mismo sistema que mostré anteriormente. Eso lo hicimos con un paso de tiempo de h quintos y un parámetro de estabilización está igual a 10. Con un esquema de orden en RunGebuta para poder ver efectivamente la convergencia, que estamos convergiendo en espacio. Los resultados para el otro método es lo mismo. También se muestra convergencia. Héctor. Me desconcentré. Héctor, cállalo. También se muestra convergencia óptima para el método. También se Estoy tratando de buscar a- orden óptimo en U, V y Q, y también se muestra superconvergencia. Espérate un ratito, te pausé. Ya. Estoy tratando de mutear a Eduardo. ¿Ahí sí? Ya, Ya. espérate. Ya, reanudo. Ya. Bueno, se muestran también resultados óptimos de convergencia para el método implícito, que es el SDIRC, de nuevo con el mismo paso de tiempo y con el parámetro de estabilización el mismo, y con el mismo tipo de orden para la evolución temporal. Y bueno, para condición de borde de Dirichlet, testeamos un caso donde teníamos un f igual a 0 en este caso, y también estamos haciéndolo sobre el cuadrado 0, 1. En este caso vamos a tener una solución tipo Soliton, pero que está atravesando la solución y que no se va después de un tiempo, entonces por eso lo hicimos sobre un tiempo pequeño, para ver cómo se mueve un poco. En este caso también se muestra convergencia óptima para el mismo parámetro de estabilización, para el mismo esquema temporal, y también, bueno, el delta T aquí tenía que ser un poco más chico. También se muestra superconvergencia para la variable del desplazamiento. Todavía no logré hacer funcionar el
el implícito, pero estoy en proceso de eso, así que por eso no se muestra. Bueno, también hay que mostrar las propiedades físicas, que es verdad que se mantiene el hamiltoniano a través del tiempo, así que para eso consideramos para testear eso, consideramos solución a este problema, en este caso tenemos una no linealidad cúbica. También sobre el cuadrado unitario, también con condición de orden periódica y condición inicial dado por estas funciones y este parámetro de estabilización. Entonces, para los dos distintos esquemas, se puede ver que el hamiltoniano discreto que habíamos definido inicialmente, el que está en la línea azul, se mantiene a lo largo del tiempo para los dos esquemas, el explícito y el implícito. Y para la energía continua, o sea, que se deriva del esquema continuo, este va oscilando alrededor con una desviación de 0,01 de lo que se calcula, pero también se preserva a lo largo del tiempo, no va creciendo como uno lo vería en el explícito, con un método explícito. Y de nuevo, ahora como para ver una solución de Soliton como animada, les traje una animación de cómo se soluciona esto, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una solución que se va desplazando en el tiempo con convención de orden periódica, dada por estas condiciones iniciales, y con este esquema de acá. Los Soliton, por si no sé, son como ondas, pero que no se disipan en el tiempo. Entonces, por eso es interesante estudiarlo dado con estos sistemas hamiltonianos. Entonces, sí, que vendremos a la solución, esto se va desplazando, y aquí con la condición de orden periódica va incluyéndose, ¿no?, por el otro lado de esto. Bueno. Finalmente, hice también unos experimentos con Sine-Gordon aquí, con una solución tipo Breeder, es decir, que va como a subir y bajando como sobre el origen, con algún parámetro omega en este caso que se tiene un medio, y sobre un cuadrado que contiene el origen, o la línea x igual a 0, que es donde está centrada esta cosa. Y para el test de convergencia asociado a este, se muestra aquí para condición de borde de Dirichlet. También se muestran resultados óptimos en convergencia para las variables v y q, y superconvergencia para la variable del desplazamiento. Y bueno, trabajo futuro, otro tipo de fenómenos de ondas no lineales están como la ecuación de Schrödinger no lineal. También tiene estructura hamiltoniana, y hay que derivar la estructura hamiltoniana discreta para este sistema y resolver y desarrollar el método asociado a esto. Otras ondas no lineales que aparecen, por ejemplo, son la ecuación BKDB, pero eso ya es como otro trabajo más futuro aún, diría yo. Bueno, y un poco las referencias, que casi todo esto fue basado en este paper de Manuel Sánchez, que es como la motivación de la extensión natural de lo que hicieron, pues, de propagación de onda lineal, ahora propagación de onda no lineal. Eso. Gracias por su atención. Ok, gracias, Joaquín. ¿Tenemos alguna consulta? La última consulta. Yo tengo una consulta desde la ignorancia, que es la segunda vez que escucho el tema. Ayer se lo escuchaba a Manuel, pero lo que tienen ustedes es un sistema, ¿cierto?, que a través de un cambio de variable, ustedes lo transforman en un sistema hamiltoniano, ¿cierto? Esa es como la idea, ¿cierto? Claro, como que naturalmente es hamiltoniano, pero uno no lo escribe de esa forma. Ese es como el tema. Ya, porque al principio veía que hacían un cambio de variable, definías una U, una Q. Claro, sí, como que la ecuación de onda está definida siempre para el desplazamiento de la onda. Pero esa, como que uno no visualiza naturalmente que este es un sistema hamiltoniano porque está escrito de esa forma, ¿cachai? Claro. Entonces, para la visualización de esto, uno lo describe de esta otra forma, introduciendo la variable de la velocidad. Ya. Y estos sistemas, esta forma de escribirlo como hamiltoniano, ¿solamente sirve o para derivadas de segundo orden en el tiempo? No, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger tiene una sola derivada temporal, y uno puede descomponer esta derivada o la variable, porque esta va a ser a valores complejos, en la parte real y la parte imaginaria, ponte tú. Y ahí esta va a ser la relación del hamiltoniano, va a ser entre la parte real y la imaginaria. Ya. Y lo que no entendí, ¿por qué hay un cambio entre el hamiltoniano a nivel continuo y a nivel discreto? Ay, no.
porque no hacer ese, ¿cómo decirlo? Porque cuando, ay, chuta, se me fue. Eh, es distinto, porque en los cálculos, al menos cuando uno hace la discretización, en diferencias finitas es más fácil de ver, porque uno cuando hace los cálculos va a ser distinto en qué es lo que se está preservando. Es por eso. Ya. Por la discretización de la EDP misma. Ya. Ya. Y por último, estos esquemas simplépticos era lo que decía ayer Manuel, ¿cierto? Cuando tú hablas de rungecuta, significa que el simpléptico está combinando el rungecuta implícito y explícito. Sí. A grandes rasgos. Claro. Claro, hay esquemas de rungecuta que logran preservar esta propiedad, o que son simplépticos dado que preservan estas cantidades, o que tienen una estructura en específico. Y esos son los que usamos. Ya, perfecto. Ya, gracias. Gracias. Ok, gracias, Abner. ¿Alguien más tiene consulta? Yo tengo un comentario. Dale, Rodrigo. Joaquín, sobre el tema de la ecuación de Schrödinger, Ujú. yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas sobre lo que voy a decir ahora. Yo me atrevería a decir de que por lo menos para la ecuación de Schrödinger que está ahí, yo Ujú. me atrevería a decir de que ya está hecho. Para HTG no. Para HTG yo diría que no. Yo me atrevería a decir que está hecho, o por lo menos para esa forma de Schrödinger. Por lo ¿Para menos esto? para esa forma. Ahora, yo creo que, ahora no estoy diciendo de que no haya que hacerla, ya, ojo. Ujú. Quizás habría que buscar ahí alguna forma un poquito más, digamos, un poquito más monstruosa o evolucionada de la ecuación no lineal de Schrödinger, Claro. con derivadas más altas o algún término no lineal con derivadas, Ujú. ya, yo creo que quizás puede ir por ahí, pero yo me atrevería a apostar, y porque insisto, porque yo igual he visto harto el tema, y yo me atrevería a decir de que está hecho. No sé si tú lo has buscado por ahí. Hay algunos métodos que se llaman energy preserving y que muestran algunas cosas, pero no hablan de hamiltonianos per se, según yo. Ya, ya. Bueno, si no hablan del hamiltoniano está bien, pero es que en la literatura está lleno el tema, por eso por eso lo comento. Por lo menos de esta Mm. forma la ecuación de Schrödinger está llenísimo. Mm. Entonces Sí, por eso pero con te hago el comentario Symplectic, como para ahorrarte tiempo. Sí. con Symplectic Hamiltonian, no sé si habrán trabajo. Ujú. Ese, Mm. Bueno, pero hay que buscarnos, pues hay que darse la lata. a trabajar nomás. Claro, sí. Ok, Ya, gracias. Gracias. ¿alguna otra consulta? Bueno, estamos listos entonces. Ya, estimado, hemos terminado por este año con como dijo el Iván, con la triple X versión del Conca. Así que, bueno, les quería agradecer por aceptar la invitación y presentar sus trabajos. También a los profesores que hicieron, o están acostumbrando a sus estudiantes también a asistir a este tipo de congresos de matemáticas, lo cual va a ser frecuente en sus estudios posteriores. Así que, nada, pues, agradecer, un gusto haber vuelto a conversar con Abner, Manuel, hace años que no lo veía, Iván también. Bueno, Rodrigo ya va a ser colega mío, ya estamos en la misma casa de estudio. Sí. Y eso, les agradezco. Nos estamos viendo el otro año. Si nuevamente me toca organizar ahí ya, ojalá que sea en Presencial, sí, ¿no? presencial, pues sí. Por favor.